La voz de Toni Morrison tronó con el peso de generaciones de silencio. Ella no solo escribió historias, sino que recuperó las narrativas que la historia intentó borrar. Sus palabras abrieron habitaciones donde las historias de los ancestros esperaban ser escuchadas y sanadas. Para Morrison, contar una historia era un acto de valentía y humanidad. Su trabajo palpita con una historia que vive en nuestros huesos: dolor, resiliencia, amor feroz y alegría. Morrison sabía que el registro oficial era una mentira, así que escribió la verdad cantada en espirituales y susurrada en las cocinas. Ella le dio lenguaje al anhelo y al espíritu indomable de la gente negra. Su pluma fue a la vez arma y bálsamo, exponiendo heridas pero ofreciendo ternura. Ella aceptó los defectos de sus personajes, sabiendo que nuestras imperfecciones son parte de nuestra historia. Morrison escribió para nosotros, sobre nosotros, sosteniendo un espejo. Miren todo lo que somos. Miren todo lo que hemos sobrevivido. Su prosa está impregnada de los ritmos de la iglesia negra, el jazz y el folclore, épica pero íntima. Ella construyó mundos donde vivía la memoria. Lo sobrenatural se mezclaba con lo cotidiano, y el pasado nunca estaba realmente en el pasado. Ella fue nuestra griot, nuestra sabia, nuestra narradora de la verdad. Nacida como Chloe Ardelia Wofford en Lorain, Ohio, Morrison creció rodeada de historias, canciones y supersticiones. La narración de sus padres fue su primera educación, enseñándole el poder de la palabra hablada. La tradición oral se convirtió en la base de su voz literaria. Afuera, fue testigo de las crueldades del racismo, pero adentro, aprendió resiliencia y amor. Esta dualidad, dura realidad y rica vida interior, se convirtió en el motor de su trabajo. En Howard, se convirtió en Toni, forjando una nueva identidad para navegar la academia. En Cornell, se enfrentó al racismo sistémico y a la soledad de ser la otra. Estas experiencias agudizaron su determinación de escribir una historia diferente. Estudió literatura occidental para deconstruirla, viendo cómo se borraban las voces negras. Morrison aprendió el lenguaje del poder para recuperar historias para los que no tenían poder. Toni Morrison se convirtió en una declaración: ella no sería invisible. Antes de sus novelas, Morrison fue editora senior en Random House, defendiendo a escritores e historias negras. Equilibró batallas corporativas y la maternidad soltera, escribiendo en las horas previas al amanecer. Su necesidad de escribir era una necesidad, no un pasatiempo. En esas mañanas tranquilas, ella conjuró mundos y personajes como Pecola Breedlove. Escribir era supervivencia, una forma de reclamar espacio en una vida exigente. Ella no esperó permiso ni condiciones perfectas. Morrison, la novelista, nació en el crisol del agotamiento y la determinación. Llegó calladamente en 1970, contando la desgarradora historia de Pecola Breedlove. Morrison exploró la violencia psicológica del racismo internalizado, de dónde venía el autodesprecio. La novela se negó a mirar hacia otro lado, mostrando cómo el racismo envenena a las comunidades y la autoestima. Fue un retrato radical e íntimo de la niñez negra, no una novela de protesta, sino un espejo. Morrison escribió para lectores negros, preguntando: ¿cómo aprendemos a amarnos a nosotros mismos? El poder del libro creció con el tiempo, convirtiéndose en algo fundamental y a menudo prohibido por su honestidad. Al contar la historia de Pecola, Morrison hizo visible lo invisible. Fue una declaración: nuestro dolor y belleza pertenecen al escenario público. Después de las novelas de Morrison como y cambiaron la literatura estadounidense. Ella escribió para lectores negros, centrando la vida negra sin explicación ni disculpa. Exploró la amistad y la complejidad entre mujeres negras, rechazando a los héroes simples. Fue una búsqueda épica de identidad, mezclando mito y realismo. El éxito de Morrison nunca la hizo cambiar. Escribió para su gente, no para la mirada blanca. Su trabajo fue un acto político. Nuestras historias no necesitaban validación externa. Ella obligó a los lectores a encontrarse con ella en sus propios términos, enseñando al mundo cómo leer la vida negra. Morrison creó un espacio donde los lectores negros se vieron reflejados en toda su profundidad. En 1987, Morrison publicó su obra maestra, una historia de fantasmas arraigada en el trauma de la esclavitud. Inspirada en la historia real de Margaret Garner Morrison, hizo de los fantasmas de la historia carne y hueso. Beloved, el personaje, encarnó el trauma colectivo de la esclavitud, exigiendo ser vista.
La novela obligó a los lectores a confrontar el legado que Estados Unidos intentó olvidar. Aunque inicialmente ignorada, ganó el Pulitzer y, más tarde, Morrison el Premio Nobel. Su reconocimiento fue un ajuste de cuentas nacional. Hizo que el fantasma de la esclavitud fuera imposible de ignorar. La chica de Lorraine, la editora, la madre alcanzó la cima literaria. Con Morrison sentó al fantasma de la historia en nuestra mesa. Morrison fue más que una novelista, fue una intelectual pública y una conciencia moral. En ensayos y discursos, ella diseccionó el lenguaje del poder y expuso la construcción de la blancura. Su crítica, como replanteó la raza como algo central en la historia estadounidense. Ella desafió las narrativas dominantes, exigiendo justicia y claridad. El activismo de Morrison estaba en la página, en el aula y en el debate público. Su propósito, dar testimonio de la belleza y la resiliencia negras y de los sistemas que las amenazaban. Sus palabras llevaban el peso de un testigo, nunca se inmutó ante la verdad. La prosa de Morrison era música jazz, blues, gospel, una experiencia tanto como una historia. Sus novelas recorrían la memoria dejando que los muertos hablaran y el pasado diera forma al presente. Ella mostró que la libertad significaba recuperar la propia historia y liberar la mente. Morrison construyó un puente para nuevas generaciones de escritores, expandiendo la definición de la literatura estadounidense. Ella no solo se unió al canon, sino que lo rehizo. Su mayor lección, contar tu historia es existencia, leerla de otros es empatía. En un mundo que borra, escribir es resistencia. Morrison nos dio un lenguaje de liberación, su voz resonará por generaciones. Liberarte a ti mismo era una cosa, reclamar la propiedad de ese yo liberado era otra. Beloved, Toni Morrison, gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Si me puedes seguir, comentar y compartir, eso me ayudaría muchísimo.